Bendiciones para todos en este día. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Estamos aquí reunidos dándole gracias a Dios por su infinita gracia y misericordia. Queremos enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos están, que están aquí con nosotros. Bienvenidos. Y a unas personas que nos están viendo desde otros países, desde fuera. Los bendecimos a unas personas que nos ven desde México, desde Estados Unidos, desde Europa. Bendiciones para todos. Entonces, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Vamos a leer hoy la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. En el mensaje anterior hablamos de un conocimiento que transforma, ese fue el título, y trabajamos básicamente la primera partecita del verso 1. Hoy vamos a darle de pronto conclusión o lo vamos a usar a manera de introducción, la segunda parte del verso 1, y vamos a trabajar como fundamento o base teológica el verso número 2 del primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro. Entonces vamos a leer. El mensaje de hoy lo hemos titulado Gracia y paz que transforman. Gracia y paz que transforman. Todo en la comunidad cristiana de transformación tiene que ver con eso, con la transformación. Vamos a leer pues en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la gloriosa palabra con la bendición del Padre y en la unción poderosa del Espíritu Santo. Para los que están aquí, pues lo vamos a leer en persona. Los que están al otro lado, los están viendo, en pantalla va a aparecer la lectura bíblica. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso 2. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Palabra de Dios. Muy bien. A manera rápida de introducción, en el mensaje anterior, cuando hablamos del conocimiento que transforma, utilizamos pues el primer verso, donde hablamos del origen del nombre Simón Pedro y por qué Pedro se presentó de esta manera en su escrito, en su carta, en su testamento. Aquí dice Simón Pedro, y entonces hicimos la alusión de la transformación que Dios hizo. Primero, el nombre con el cual él fue denominado por sus padres, y el segundo, lo que Dios hizo en él, lo que Cristo hizo en él. Eh, Pedro, perdón, se denominó primero, antes que apóstol, se denominó siervo. Y en esa ejecución de servicio, en esa ejecución de lo que él hacía, de su llamado, entonces empezó a instar a los hermanos en la doctrina. Muy bien. Vamos a hablar ahora sí, ya eso fue el resumen del mensaje anterior. Hoy les quiero hacer otra introducción ya para este mensaje en cuanto a lo que es la epístola del apóstol Pedro. En la primera epístola del apóstol Pedro, cuando estuvimos trabajando la serie de la primera epístola, Pedro enseñó en la primera epístola, en el primer tratado, la primera carta que escribió, en la primera epístola universal, escribió a la iglesia en la dispersación, a la iglesia dispersa, a la iglesia que debido a la persecución externa, a la implacabilidad del imperio de Roma que las estaba persiguiendo, tuvieron que huir, tuvieron que estar dispersos. Entonces, Pedro en la primera epístola les estaba enseñando cómo lidiar con la persecución desde afuera, cómo lidiar con quien los perseguían desde afuera. Y él escribió en el primer capítulo, en el verso 3 y 4, a dónde íbamos a llegar o cuál era la meta de nosotros como cristianos. Nosotros como creyentes en Jesucristo, esto que estamos viviendo es temporal, esto que estamos viviendo es efímero, no es la realidad. En la Biblia dice que el mundo espiritual es más real que el mundo material. Entonces, nosotros debemos empezar a entender que la transformación de nuestro pensamiento es la que va a darnos el fundamento para nuestra vida como creyentes. En la segunda epístola, en la segunda del apóstol Pedro, ya él empieza a tratar algo más cercano, y es cómo lidiar con los falsos maestros y los falsos profetas que tienden a introducir herejías dentro de la iglesia. Esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas
que desde siempre han estado ahí. Les voy a comentar algo. Cuando el Señor, el Eterno, creó el Edén, creó el universo, creó todo, que colocó al hombre, eh, a la raza humana en el huerto del Edén, muy rápido, rapidísimo, novísimo, entró el pecado a través del engaño satánico hacia la raza humana. Inmediatamente fue creado la belleza de la consumación de la creación. El hombre fue colocado ahí y al poco tiempo, años, no pasaron muchos años cuando ya vino el engaño satánico, el Señor lo reprenda, para distorsionar la imagen de Dios. Asimismo ocurrió con la iglesia. La iglesia en sus albores, cuando nació, esta epístola, recuerda que fue escrita aproximadamente entre el año 65 y 68 de nuestra era. La iglesia entró y empezó también a ser permeada por las doctrinas, por las herejías, por las mentiras que el mismísimo Satanás y sus demonios quieren involucrar en la iglesia, incluir en la iglesia para que se pierda la noción, se pierda la visión de quién es Dios. El apóstol Pablo también escribió acerca de las herejías que se estaban levantando en la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, dice que se levantarán falsos maestros. Hay falsos maestros, ya hay falsos maestros. Se van a levantar falsos maestros y estos son los que van a engañar la gente. Ahora usted dirá, ¿cuál es la herejía o lo malo, las enseñanzas falsas que hay en la iglesia del primer siglo, cuando el apóstol Pedro escribió? Vamos a ir al capítulo 2, verso 1, y ahí les voy a comentar algo. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Recuerde que nosotros estamos enseñando que la Biblia no fue escrita para personas que no conocen de Dios. La Biblia fue escrita para creyentes. La Biblia fue escrita para personas que estamos buscando de Dios. Entonces, en esta epístola, el apóstol Pedro les está diciendo a la iglesia: vea que se van a levantar falsos maestros. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta a mí de este pasaje, de ese verso 2, de capítulo verso 1? Que dice que se levantarán entre ustedes. O sea, él ya está pensando a futuro. Ya como en esta misma epístola habla del futuro, de la proclamación del Evangelio, el apóstol Pedro ya está diciendo: en las iglesias que van a nacer, en los futuros creyentes, se va a permear unas falsas doctrinas, unas falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Pedro, en esta epístola, va a empezar a enseñar o está enseñando cómo hacer o cómo descubrir, bueno, cómo hacer, cómo descubrir, cómo atacar, cómo contrarrestar a los falsos maestros, y nos enseña cuáles son las falsas enseñanzas. Ahora usted dirá, ¿cuáles son las falsas enseñanzas que hubo en ese tiempo? Pues según lo que está escrito en esta epístola, no lo vamos a mirar hoy, solo le estoy dando una introducción. Estas enseñanzas fueron permisividad sexual, avaricia, deshonestidad, eh, postergación. Hay un nombre técnico para esa palabra, que es los que no hacen la voluntad de Dios, los que no obedecen rápidamente, sino que dicen: después lo voy a hacer. Esa procrastinación, la procrastinación. Eh, entonces el apóstol Pedro está en este momento, en esta epístola, enseñando acerca de eso. Una doctrina equivocada a menudo conduce a decisiones morales de pecado. Cuando empezaron a introducirse estas enseñanzas, por lo general eran personas que conocían de la ley de Dios, eran judíos gnósticos que querían introducir ese tipo de libertinajes dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando digo yo esta frase que acabo de leerles, que es mía, dice: una doctrina equivocada por lo general me va a llevar a tomar decisiones morales que van inclinadas hacia el pecado. Voy a colocar un ejemplo. Hace años conocí un pastor que vivía en inmoralidad. No es malo, así como no puedo tapar el sol con un dedo. No es malo decir lo que ha ocurrido dentro de la iglesia. A Dios
no le da miedo mostrar la humanidad de nosotros, nuestros defectos, en las personas que él escogió para que escribieran la palabra de Dios. Eh, y es mejor decirlo nosotros. Conocí un pastor que tuvo relaciones sexuales con varias hermanas de la iglesia. Obviamente las engañaba, obviamente era un hereje. Entonces el apóstol Pedro a eso quiere decir, era un falso profeta, era un falso maestro, no era de Dios. Conocí a este hombre y él decía, enseñaba, que un hombre puede tener relaciones sexogenitales con una mujer y penetrarla, pero no eyacular. Si eyaculaba, entonces sí habían sido una sola carne. O sea, según él, según su enseñanza, podía tener relaciones sexogenitales con ellas, pero mientras no eyaculara dentro de ellas no había problema. Una enseñanza totalmente inmoral, totalmente depravada, pervertida, libertina. Y el apóstol Pedro en esta epístola hace alusión a ese tipo de herejías. Vamos a mirar lo siguiente. En esta epístola hay palabras clave. Por ejemplo, hay una palabra clave que lo vamos a mirar permanentemente. De hecho, el título anterior del mensaje anterior fue conocimiento que transforma. Una de las palabras claves de esta epístola es conocimiento. Otra es profecía o profetizar. Otra palabra es exhortación, amonestación, entendimiento. Son palabras clave que hay en esta epístola. Entonces, vamos a entrar ya ahora sí en materia de lo que es lo que vamos a trabajar, el regalo que Dios quiere para usted, darle a usted como creyente el día de hoy. Vamos a volver a leer versos 1 y 2 para volver a retomar. Quedamos claros, pues, santos de Dios, que lo que vamos a seguir estudiando aquí es con base a las falsas enseñanzas y herejías que se han introducido en la iglesia, así como en la serie anterior hablamos de las persecución externa de la iglesia. De hoy en adelante vamos a hablar acerca de cómo lidiar, cómo luchar, cómo guerrear contra las doctrinas equivocadas. Dice así, Simón Pedro, siervo de Jesucristo, verso 1, vamos a volver a leer, y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Para poder entender lo siguiente que vamos a mirar, hay que hacer algo. Cuando el apóstol Pablo está hablando de Dios y Jesucristo, está diciendo, a ustedes, los que han alcanzado la fe por la gracia, los que han alcanzado la salvación, para poder entenderlo, lo primero que hay que hacer, número uno, es dejarse transformar por medio del conocimiento de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 12, verso 1, que no os conforméis, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis, verso 2, a la corriente de este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo son los que más hablan del entendimiento y de la transformación espiritual a través de la mente. No es gnosticismo, salvación a través del conocimiento, no. Eso no es lo que ellos pretenden, no es lo que la Biblia pretende. Lo que la Biblia pretende es que entendamos que para poder nosotros ser transformados tenemos que llenar nuestra mente, nuestro intelecto del conocimiento de Dios, del conocimiento de las virtudes de Dios para poder entenderlo. En griego, conocimiento de la palabra es epignosis, pero recuerde que lo enseñamos en el mensaje anterior, que epignosis no es solamente conocimiento intelectual, es una vivencia que es familiar, algo que es permanente, que es una relación permanente. Entonces, para poder entender el mensaje del Evangelio, para poder entender y crecer espiritualmente, para usted que quiere crecer espiritualmente, lo primero que hay que hacer es dejarse transformar por el poder renovador y transformador de Dios. Esto no se da de una manera lógica y natural. La transformación de Dios proviene de una revelación divina. La transformación de Dios proviene de una relación viva, dinámica y biológica
con el Eterno. Para eso está acá el Espíritu Santo de Dios en la tierra, para podernos llevar a nosotros al conocimiento pleno, a la relación permanente, contundente y fructífera con el eterno Dios. Para eso está el hermoso Espíritu Santo de Dios aquí, para revelarnos a Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, vivió esa transformación directa con Jesucristo. Evangelio según San Mateo capítulo 16, del verso 13 en adelante, el Señor Jesús le dijo a Pedro: ya no te llamarás más Simón, hijo de Jonás, sino te llamarás Pedro. Y sobre lo que tú dijiste cuando Pedro confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios, dijo el Señor: sobre esa afirmación voy a edificar la iglesia. Ojo con esto. Sobre la afirmación que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, sobre ese fundamento es que la iglesia va a ser formada. La iglesia somos las rocas vivas. La iglesia no es el establecimiento, no es el edificio. La iglesia es la roca viva, las rocas vivas. Nosotros somos la en griego, Iglesia de Dios, la asamblea de los de afuera, la asamblea de los que anuncian gloria a Dios. Entonces en el verso 1, el apóstol Pedro está diciendo que él, cuando fue transformado en la parte primera del verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia. No es por nuestros méritos, no es por nuestra propia capacidad, no es por nuestras propias virtudes. Dice la justicia, los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro empezó a hablar en este momento y a decir lo siguiente: Jesucristo es Dios. Hay gente que dice que Jesucristo es un Dios, el Dios de los cristianos. Está muy bien que digan eso, que piensen eso. Pero es la única persona, Jesucristo es la única persona que a través de la Biblia se ha adjudicado, se ha colocado, se ha titulado como Dios. Buda nunca dijo que era Dios. Mahoma nunca dijo que era Dios. Zoroastro jamás dijo que era Dios. Sino la única persona que se ha atribuido eso a través de la Biblia ha sido Dios. Charles Darwin, cuando escribió El origen de las especies, él simplemente colocó una postulación desde su percepción de que había un proceso evolutivo. Él negó la existencia de un Dios creador y él nunca dijo quién fue el que creó esa especie, nunca dijo cuál es el orden. La única persona que ha tenido la facultad, la virtud, la autoridad y sobre todo la verdad de decir que es Dios es Jesucristo. El apóstol Pedro, sobre esa verdad que empezó a establecer, dijo: Jesucristo es Dios y se hizo hombre. ¿Con cuál propósito? En ese mismo verso está, en esa misma parte está. ¿Cuál es el propósito de que Dios se haya hecho carne para acercarse a nosotros? ¿Cuál es el propósito? Salvarnos, tener relación con nosotros, acercarse a la raza humana. El apóstol Pedro está diciendo: Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y es un Dios que salva. Ahora viene lo bonito. Número uno, para yo poder entender la transformación de Dios, tengo que empezar ¿a qué? A hacer con Él, a conocerlo, a tener epignosis de Él, conocimiento de Dios, a tener relación con Dios, a estar permanentemente con Él. Ahora viene lo siguiente. En el verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el verso 1, en la parte donde dice que Él es Dios, dice Dios y Salvador. Está hablando de Jesucristo en primera persona, como persona. Y luego dice Dios y Salvador. Está hablando del eterno, Theos en griego, y nuestro Señor Jesús, Kyrios en griego. Está haciendo la división de las dos personas que intervienen en este proceso. Ahora viene lo que a mí me gusta, a lo que yo quería llegar. Hay dos regalos de parte de Dios que transforman la vida de un creyente. Para que un creyente pueda atacar, para que un creyente pueda defender, para que un creyente pueda vivir seguro de lo que está haciendo, tiene que tener dos aspectos. El primero es la gracia de Dios. El segundo es la paz de Dios.
El apóstol Pedro está diciendo, a ustedes que ya dicen que ya supuestamente son cristianos, a ustedes que ya creen en el Señor, porque estoy colocándose entre comillas, porque hay gente que conoce a Dios, pero al Dios que le han inculcado, al Dios con el cual lo han levantado, al Dios que le han mostrado. Por eso tienen dudas acerca de la deidad, acerca de la deidad de Jesús. Les han mostrado a un Dios con el cual no se han relacionado. A mí me criaron, yo recuerdo mucho, yo lo llamo el Dios parroquial. A mí me criaron muy religiosito. De hecho, yo fui acólito en la iglesia cuando era chiquito y todo. A mí me criaron con el concepto del Dios de la parroquia, el Divino Niño, allá en mi barrio en Tujuelito, en Bogotá. El Dios de la parroquia. Entonces me criaron con el concepto de Dios. Para mí Dios era ese Cristo allá muertecito en esa cruz de ese muñequito. Para mí ese era Dios. Me criaron con ese concepto, pero no con el Dios verdadero vivo que dio su vida por mí y por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Nunca nos mostraron la realidad y dinámica de un Dios vivo que se quiere relacionar con nosotros a través de la salvación. Nunca me lo mostraron. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo esto. Usted tiene que empezar a entender que los que creen en el Señor, que los que están viviendo una persecución espiritual, que los religiosos los persiguen para demostrar supuestamente que Dios es mentira, esas personas que han alcanzado una fe preciosa, una fe real, una fe dinámica, una fe biológica, esas personas, Dios les da dos regalos. El primer regalo es la gracia. Y esa gracia y esa paz van a transformar, van a ayudar a transformar nuestra manera de vivir y les voy a explicar por qué. Número uno, la gracia, según el griego, viene de una raíz que es haiz. Se escribe haiz, haiz. Y resulta que haiz tiene un derivado que es jairo. Jairo, me acordé del tío cuando estaba estudiando esto. Haiz, la raíz de Jaiz o el derivado de Jaiz es Jairo, que Jairo significa gozo, alegría, felicidad en extremo. La gracia, según la Biblia, Jaiz es una bondad inmerecida. La gracia es un regalo de Dios que es inmerecido. La gracia es un regalo de Dios que nosotros no tenemos cómo demostrarlo, cómo expresarlo, pero en la Biblia nos va enseñando con ejemplos cómo hacerlo y voy a colocar algunos. Dice así, póngale pues cuidado, estaba un hombre, el rey David, y cometió un pecado, adulteró con una mujer que todo el mundo conoce el tema de Betsabé. Él fue matón porque mató al esposo de Betsabé, a Urías, adúltero porque adulteró con Betsabé, y todas las consecuencias de ese tema moral de pecado que él vivió. Natán, el profeta, se acercó a él y le colocó una parábola. La parábola fue la siguiente. Había un hombre que tenía muchas ovejas, muchas cabritas, mucho ganadito ovejuno. Y había uno que tenía una sola ovejita. Y vino este hombre que tenía muchas ovejas y le mató la única ovejita que él tenía. David se energumenó, se airó, se llenó de dignidad, dijo, ese hombre tiene que morir. Entonces el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Según la ley de Dios, el que cometía adulterio tenía que ser apedreado, así fuera el rey. Así fuera el mismo rey, tenía que ser apedreado. Ahí en ese momento, Natán el profeta le dijo a el rey David, no se preocupe que usted no va a morir. Usted se imagina el susto de David cuando Dios lo destapó, cuando Dios lo expuso, cuando Dios enfrente de toda su corte, porque cuando Natán fue a visitarlo estaba delante de todos porque él estaba emitiendo juicios. El rey David estaba juzgando, supuestamente con equidad, supuestamente con relación con Dios. Cuando Natán vino y lo expuso su pecado, ahí se manifestó la gracia. La gracia, según la Biblia, es una bondad inmerecida, un don inmerecido que solamente proviene de Dios. David se sintió muerto. David dijo, hasta aquí llegué, ya no, ya. Él se imaginó que iba a ser lapidado. ¿Cuántas veces usted y yo, en nuestro andar diario, estamos cometiendo pecado delante de Dios?
Puede que no nos vea nadie, puede que nadie nos escuche, pero delante de Dios nosotros estamos cometiendo algún pecado. Hay pecados que se ven, santos de Dios. Por ejemplo, el que adultera, el que fuma, el que bebe, el que se emborracha, el que le gustan las maquinitas. Hay pecados que se ven, cualquier tipo de vicio, hay pecados que se ven, hay otros que no se ven. Y hay creyentes, muchos creyentes, que practican algún tipo de pecado, ocultos. No crea que Dios no ve. Dios todo lo ve. La Biblia dice que Dios, los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Los ojos de Dios vigilan toda la tierra. Y la gracia de Dios hace que nosotros en este momento no seamos consumidos por Dios a través de la ira de Dios, el pecado que usted y yo estamos cometiendo. Porque Dios, ¿qué quiere? Dios destapa el pecado que usted y yo tenemos para salvarnos, para mostrarnos que la justificación que Dios tiene, por eso aquí el apóstol Pedro está diciendo, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo opera en los hijos que Él adopta. En la Biblia dice que Dios al que acepta, adopta como hijo, lo azota, lo castiga, le da rejo. Si no, seríamos como bastardos, como abortivos que no tienen papá. Cuando Dios destapa el pecado de una persona, no es para vergüenza, es para salvación. Entonces el ejemplo de la gracia inmerecida fue para el rey David. Él merecía la muerte por el pecado que había cometido, por los pecados que había cometido. Bueno, según la Biblia, nosotros no tenemos pecados, tenemos es pecado, es una condición, es una condición. La bondad inmerecida de Dios se manifestó en el rey David en ese momento. En ese momento, él entendió que no iba a morir, que no iba a morir físicamente. Obviamente hubo consecuencias de ese pecado, pero no iba a morir él físicamente. La bondad de Dios le perdonó la vida y lo dejó seguir gobernando. David nunca perdió su reinado a pesar de haber caído en pecado con Betsabé y haber matado a Urías Eteo. Pero la consecuencia del pecado sí llegó. La consecuencia de su pecado sí llegó. Dios le mostró a él, le manifestó a él la gracia inmerecida que él da. El raíz de Dios. Y viene el Jairo, la raíz, la raíz de Jairo, gozo, alegría, felicidad. Cuando él fue perdonado, ¿cuál fue el resultado? Fue alegre, fue bendecido, se sintió gozoso. Si usted tiene, ojo con esto que le voy a decir, si usted es creyente y ya a través de la fe alcanzó o está alcanzando el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y ya cree que es salvo, ¿por qué vive amargado? Si la Biblia dice que el gozo de la salvación es permanente y la Biblia establece que lo único que le hace perder el gozo a un creyente es el pecado. Así que, santo de Dios, si usted en este momento de su vida no siente el gozo de Dios, no siente el gozo de la salvación, puede que esté incurriendo en algún pecado. Usted dirá, pero yo no adultero, pero yo no robo, pero yo no fumo, el discurso moralista. Santos de Dios, los creyentes no necesariamente tienen que adulterar para pecar. Según la Biblia, el enojo es pecado. Según la Biblia, los celos son pecado. Según la Biblia, las maledicencias son pecado. Según la Biblia, la avaricia, que es otro de las herejías que se estaban metiendo en la iglesia cuando Pedro escribió esta epístola, está ahí. Eso es pecado y eso es interno. Es algo que proviene del corazón. El Señor dice, ¿de dónde provienen las guerras? De los deseos internos y a la avaricia que hay en el corazón. Según la Biblia, la avaricia es piquiña, es comezón, es querer tener algo además de lo que ya vivo. El Señor le dijo al apóstol Pedro, al apóstol Pablo cuando oraba, Señor, quítame este aguijón. El Señor le decía a Pablo, bástate mi gracia, confórmate con mi gracia. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vivimos permanentemente en descontentos, anhelando lo que tiene el mundo, anhelando lo que tienen otras personas. Vivimos permanentemente anhelando lo que Satanás le ofrece a sus hijos en la calle, en el mundo. No hemos percibido, apreciado, saboreado el don y la gracia de la salvación. Y Dios quiere decirnos a usted y a mí en este día, el regalo que Dios nos da a ustedes y a mí es la gracia y la paz. La gracia es un don
inmerecido que proviene de Dios. La gracia es un don inmerecido que proviene de Dios. Así como Dios perdonó a David, le perdonó la vida, lo restauró, le perdonó y aún su hijo, el hijo que tuvo en una relación con Betsabé, lo legalizó y fue el rey Salomón, el hombre más sabio que ha pasado sobre la tierra. Asimismo Dios puede hacer con usted y conmigo. Dios puede restituir lo que el enemigo ha querido venir a hacer. La gracia de Dios es un don inmerecido. Ahora, la gracia no significa libertinaje. Por eso hay gente que confunde la gracia de Dios con libertinaje. No. La gracia de Dios es para la oportunidad que tenemos para arrepentirnos y corregir nuestro camino. Ahora usted dirá, ¿cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo voy a entender la gracia de Dios? Muy fácil, viviéndola. Cuando usted se llena de conocimiento, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, verso 2. Multiplicación de conocimiento. Hay un triángulo que está en el Evangelio según San Juan, que yo lo llamo el triángulo de la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, es un triángulo, conoceréis es el fundamento, la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad trae libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El triángulo de la verdad que lo llamo yo, el fundamento ¿cuál es? El conocimiento. La Biblia dice en el libro de Oseas que el pueblo de Dios se perdió porque no tenía conocimiento. En la medida que los hijos de Dios vamos conociendo a Dios, el resultado ¿cuál va a ser? Voy creciendo en la gracia de Dios. Y entre más conozco a Dios, menos quiero pecar. Entre más conozco a Dios, más lo quiero agradar. Entre más conozco a Dios, más quiero acercarme al llamado que Él está haciendo para nuestra vida. Entre más conozco a Dios, más me quiero santificar. La santificación es un caminar diario y permanente. Y Dios quiere que usted y yo estemos en ese andar diario y permanente conociéndolo a Él. Que no nos pase lo que le pasó a aquel pastor que les acabé de decir. El hombre murió, pero la enseñanza que me dejó a mí fue una enseñanza muy, muy dura, una enseñanza inmoral, una enseñanza de pecado, una enseñanza que distaba del conocimiento de Dios, distaba de la realidad de lo que es Dios. Cuando usted saborea la gracia de Dios, el resultado es gozo, el resultado es alegría, el resultado es salud, quizás es una de las palabras que me gustó cuando entendí, estaba estudiando esto. La gracia produce en cada uno de nosotros salud, no solamente salud física, ese es el resultado, provee salud intelectual, salud espiritual. Es uno de los dos regalos que Dios nos da a usted y a mí para que nuestra vida sea transformada. Dos regalos que Dios usa para transformar nuestra vida. Uno la gracia y el otro la paz. La gracia de Dios se da inmerecidamente. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para ganarme el favor de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Dios me ama a mí porque Él es Dios y me ama. Dios lo ama a usted, Dios lo ama a usted, Dios lo ama a usted porque Él es el que lo ama a usted. Yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Para que su pensamiento cambie y reciba estos dos regalos de parte de Dios, usted se tiene que dejar transformar, tiene que dejar de ser Simón, el pescador, el indómito, para poderse convertir en Petro, en Pedro, en piedra, en la cimentación de que Jesucristo es Dios mismo, es Dios hecho carne. Amén. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Viene la paz. Número uno, entonces la gracia es un don inmerecido. Y la paz es en griego eirene. La paz es el resultado del agua quieta, del agua transparente. Hay una figura en griego para hablar de paz y muestra un lago transparente donde se ven los peces y se ve como si fuera una piscina de agua natural. La paz solamente proviene de Dios cuando usted y yo empezamos a tener relación con Dios. Ahora, la paz no es ausencia de problemas, la paz no es ausencia de persecución, la paz no es ausencia de angustias. El apóstol Pablo lo escribió, lo definió poderosamente escribiendo a los filipenses. Si usted quiere, vaya conmigo para que leamos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús.
aunque su mente esté en un desorden, aunque su vida esté en un desorden, aunque su corazón esté angustiado, dice, la eirene de Dios, que no se puede medir lógicamente, que no se puede medir con el pensamiento, guardará esa paz de Dios que no se puede medir naturalmente ni físicamente, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Para poder usted empezar a entender, a recibir de parte de Dios la gracia y la paz, usted tiene que hacer algo. Ahí sí tiene que hacer algo usted. No es una obra, es un ejercicio. Porque yo no puedo alcanzar la salvación por obras. Yo no tengo que irme de rodillas hasta Buga para donde el Señor de los Milagros para recibir un milagro de Dios. Yo no tengo que irme de rodillas hasta allá, hasta Sabaneta, para recibir un milagro del Señor. No. Yo lo que tengo que hacer son ejercicios espirituales, yo lo llamo así, para poderme acercar a Dios. Entonces dice aquí, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento, dice acá. La gracia y la paz tienen la virtud de multiplicarse. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo ahorita. Si usted ha perdido el gozo de su salvación, si usted ha perdido la intensidad con Dios y se siente culpado permanentemente, evalúe en su vida qué le ha robado la paz. Lo único que le puede robar el gozo y la paz de la salvación es algún pecado que usted esté cometiendo, que esté indagando. Recuerde que el dudar también lo hace pecar. Perdón, el dudar de las virtudes de Dios, del favor de Dios, el alejarse de Dios, también es una forma de pecado, igual que el adulterio. Para Dios el pecado de adulterio, para Dios el pecado de incredulidad, para Dios el pecado de ira, de enojo, todo está igualitico, es racito. Para Dios eso es pecado, literal, simple, no tiene comparación. Cuando usted y yo, santos de Dios, estamos en el conocimiento de Dios, estamos aprendiendo a conocer de Dios, la gracia y la paz se pueden multiplicar con un ejercicio. ¿Cuál es ese ejercicio? El ejercicio es conociendo a Dios. Y el conocimiento aquí, epignosis, es teniendo relación con Dios. Y pasa lo siguiente, el apóstol Pedro empezó a identificar que en la iglesia del Señor, que en la iglesia de los santos de Dios, donde se congregan las rocas vivas, donde se reúnen las rocas vivas, empezaron a meterse enseñanzas raras, enseñanzas de libertad sexual, de libertinaje sexual, permisividad sexual, a la avaricia, deshonestidad. Empezó a meterse eso. Empezó a meterse, por eso él también escribió en la primera epístola del apóstol Pedro las características de un obispo, de un hombre que tiene que servirle a Dios. Él empezó a ver eso y empezó a aconsejar a la gente. Ustedes quieren identificar un falso maestro, lean la verdad. Ustedes quieren identificar un falso profeta, lean la verdad. Les voy a colocar un ejemplo. Yo me considero apostólico, no apóstol. Me considero apostólico porque creemos en las doctrinas que enseñaron los apóstoles. Creemos que no hay más apóstoles. Creemos que el ciclo de la escuela apostólica se cerró hace 1800 años. Ya, era la escuela que había en ese momento de personas que conocieron al Señor Jesucristo y se acabó el problema. Ya de aquí para adelante no hay apóstoles, pero sí hay función y labor apostólica. Y también me considero profético, porque creemos en la Biblia. Una de las palabras recurrentes en esta epístola es la palabra profecía o profético. Yo me considero profético porque proclamamos la palabra profética más certera, más segura que tenemos, que es la Biblia. Como nos consideramos, yo me considero en esta escuela profética, la mejor forma de usted identificar un falso profeta, un falso maestro, un falso apóstol. La mejor forma es a través del conocimiento. ¿Y cómo lo va a hacer usted? Les voy a recordar algo que también he enseñado acá. En el departamento del fisco en Estados Unidos, en el departamento del tesoro en Estados Unidos, para que las personas conozcan los dólares falsos, no les enseñan los dólares falsos. Allá en el departamento del tesoro, a las personas que contratan para que tengan conocimiento de los dólares, durante 5 años, los ponen a conocer los dólares en todas las dimensiones que hay. Mojados, dañados, cortados,
ensangrentados, untados de barro, en todas las dimensiones y en todas las formas los dólares. 5 años, no es solamente un añito. Durante 5 años los ponen a conocer todos los billetes, todas las denominaciones de en dólares, $1,000, $5, $20, todos los dólares, pero los ponen a conocer los dólares verdaderos en todas las formas que se puedan existir, quemados al sol, mojados en el agua, en el mar, lo que sea. Les empiezan a enseñar a conocer los dólares, pero verdaderos. Cuando les empiezan a enseñarlos a conocer los dólares verdaderos, al pasar los 5 años, esas personas logran una profesionalidad, un profesionalismo tan extremo que cuando viene un dólar falso, el solo hecho de verlo y olerlo, ya identificaron la falsedad en el dólar. Asimismo ocurre cuando usted y yo estamos caminando con Dios. Cuando usted y yo estamos caminando con Dios, ¿cómo vamos a identificar a alguien que trae una mentira? Pues es muy fácil. Si usted llena su mente del conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, pues va a identificar una falsa enseñanza. Ahí donde empieza a decir usted, ay, pero eso es como complicadito. Según la Biblia, dice que la gracia y la paz se multiplican solo cuando usted empieza a conocer la verdad de Dios. Y el apóstol Pedro nos da la clave para poder entender la verdad de Dios. Está en la primera epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro nos da la clave para poder entender y llenar nuestra mente de conocimiento divino, del conocimiento de Dios. Cómo identificar cuando alguien está diciendo mentiras, cuando alguien está enseñando algo negativo, algo que no va en sintonía, acorde a la palabra de Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 19 en adelante, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para usted poder llenar su mente del conocimiento de Dios, santos de Dios, simplemente hay que leer Biblia. Así de simple es. Lea Biblia, dedique tiempo a leer la Biblia, dedique tiempo a leerla sin adulterio. ¿Cómo es una Biblia adulterada? Mijo, cuando usted empieza a leer los comentarios de quienes leen la Biblia, usted va a leer algo ya adulterado, porque es algo que alguien le dio su apreciación. Lea la Biblia, simplemente empiece a leerla. En la medida que usted la va leyendo, su mente se va llenando de conocimiento. Y cuando usted ve un estudio bíblico, cuando usted lee un comentario bíblico, cuando usted lee algo de alguien, a usted lo va a fortalecer o usted va a identificar que no es de Dios. Pero simplemente, ¿qué tiene que hacer? Leer la Biblia. ¿Quiere conocer de Dios? Lea la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, había un pueblo, unos ciudadanos de un lugar que se llamaba Berea, les llamaban los bereos. Y ellos escuchaban el mensaje de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, de los apóstoles que fueron los que empezaron a escribir lo que para nosotros hoy es el Nuevo Testamento, yo lo llamo el Nuevo Pacto. Y dice la Biblia que ellos leían lo que ellos enseñaban, o escuchaban más bien lo que ellos enseñaban, y luego se iban para escudriñar si lo que ellos estaban diciendo tenía relación con el Antiguo Testamento. Y aceptaban las enseñanzas de ellos porque tenían afinidad con lo que había escrito Dios anteriormente y tenían sincronización y coherencia, congruencia con lo que estaban proclamando. Entonces, la mejor forma de usted llenarse usted del conocimiento de Dios es a través del conocimiento de Dios. Ahora viene lo otro, los otros ejercicios. ¿Qué se la pasa consumiendo usted? ¿Qué música consume usted? ¿Consume música que le da conocimiento de Dios o consume música que le da conocimiento de Juan Gabriel, de J Balvin? ¿De qué está llenando usted su mente? Su conocimiento, su epignosis. ¿Con qué se está relacionando? Recuerde que epignosis no es solamente tener conocimiento, sino que es relacionarse o reconocer familiarmente. Reconocer familiarmente. ¿De qué está llenando su mente? ¿Qué está consumiendo? ¿Está consumiendo pornografía? Pues eso es lo que de eso se va a llenar su conocimiento. Está consumiendo socialismo, ideologías nuevas, progresismo. ¿De qué está llenando su mente? Hay gente que dice que los verdaderamente estudiosos son los de izquierda. Ridículos. ¿De qué está llenando su mente? Si usted llena su mente del conocimiento satánico, pues obviamente para usted, su Dios, su Elohim,
no va a ser Dios, sino que va a ser Satanás. Si usted está consumiendo ideas comunistas, socialistas, ¿quién va a ser su Dios? Pues Marx, Stalin, Lenin, esos van a ser su Dios. Si usted está consumiendo ideas de Oriente, ¿quiénes van a ser sus dioses? Pues Buda, Mahoma y demás. Si usted está con lo que usted consuma, lo que usted, por ahí hay una propaganda que dice, usted refleja lo que come. Lo que usted consume, eso va a manifestar en lo que usted es. La Biblia lo está diciendo claramente. Usted, si consume conocimiento de Dios, a usted se le va a multiplicar la gracia y la paz de Dios, que es un regalo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está consumiendo usted? Hoy es la gran pregunta. ¿Qué está consumiendo? ¿De qué está llenando su mente usted? ¿Su conocimiento es netamente físico, netamente literal? ¿Su conocimiento es de cualquier disciplina que exista? ¿Dónde le ha metido usted conocimiento o le ha dado la oportunidad a Dios de llenar su mente del conocimiento de Dios? Escuché alguna vez, ya para terminar, a un ateo que decía, yo voy a ser creyente el día que yo vea que los cristianos, así como anuncian que el cielo es bonito, se quieran ir para allá. Pero ese ateo me dijo a mí, porque lamentablemente me lo dijo a mí, yo no creo en Dios porque los ateos hablan del cielo y los ve uno desesperados cuando están enfermos, los ve uno desesperados cuando se van a morir. Le tienen más miedo a la muerte y no quieren irse de acá para lo que supuestamente están proclamando. Si usted y yo tenemos conocimiento de para dónde vamos, ese reino que es inmutable, ese reino que es inmarcesible, que no se corroe, que no se pudre, que no se rompe, si usted y yo como creyentes tenemos esa meta puesta, esa mentalidad puesta, ese conocimiento de para dónde vamos, en nuestra mente, nuestro corazón va a ser convencido de la palabra de Dios y la fe, que es persuasión, pistis en griego, la fe que es la persuasión de Dios para nosotros, va a ser efectiva. La persuasión de Dios hacia nosotros va a ser efectiva a través del cielo. Termino con esto. La salvación, la gracia inmerecida, la paz de Dios son dos regalos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dio, porque Él quiere atraerlo a usted y atraerme a mí con lazos de amor. El consejo final, así como el apóstol Pedro estaba dedicado a entender el plan de Dios para la iglesia, así usted y yo debemos dejar que el plan de Dios para la iglesia que somos nosotros se manifieste. El apóstol Pedro, cuando escribió esta epístola, él sabía para dónde iba. Yo soy de los que creo que el apóstol Pedro sí fue el que escribió esta epístola. Capítulo 3, verso 1, dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta es la segunda carta, la misma palabra está diciendo que el apóstol fue el que escribió esta epístola. ¿Dónde la escribió? Él escribió esta epístola estando en Roma, preso, ya a portas de ser crucificado boca abajo, como él exigió, pidió que fuese crucificado. Él dijo que él no quería morir como su Señor. Él dijo que no merecía morir como él. ¿Sabe por qué el apóstol Pedro dijo que no merecía morir como Cristo? Porque él sí lo conoció. Él sí sabía, él tenía relación con el Señor y él no quería, él sabía que esa muerte de cruz había sido tan sublime que él no merecía, no valía la pena que él lo hiciera. Él hubiera podido tener la opción de decir, voy a morir como el Señor para hacer méritos. Entendió que los méritos no dan la salvación. Entendió que los méritos no son los que van a abrazar al ser humano, sino que es la relación con Dios. Abrazar, reconocer familiarmente es conocimiento de Dios. Él conocía, el apóstol Pedro conocía al Señor Jesús. El apóstol Pedro, cuando iba a ser crucificado, ya a puertas de su crucifixión, reconocía eso. Yo les he dado a ustedes unas píldoras acerca de las memorias. Pedro recordaba lo que había hecho. Pedro recordó lo que estaba viviendo y Pedro recordó
lo que le iba a pasar estando en este tiempo. Las tres memorias, algún día de estos voy a predicar acerca de esto. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Dios mío, a entender que tu palabra nos llena, tu palabra nos ministra, tu palabra nos levanta. Tu palabra, Señor, es la que realmente transforma nuestra vida. Ayúdanos a llenarnos del conocimiento de la verdad en Jesucristo. Ayúdanos, por favor, a